nos va a brindar compartir esta investigación que él tiene también y que ha realizado con mucha experiencia, ¿verdad? Entonces, en el campo, ¿verdad?, de los paisajes y jardines. Entonces, voy a permitirme a presentarlo. El maestro Héctor es biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialidad en horticultura ornamental por la Comisión Nacional de Fruticultura. Es especialista en arquitectura del paisaje, maestría también en arquitectura del paisaje, y cuenta con un máster en bonsai shukai con el maestro Kunio Kobayashi en Tokio, Japón, ¿verdad? Y él ahora es parte del profesorado del área de arquitectura del paisaje del Departamento de Medio Ambiente, y que pues nos está brindando parte de sus conocimientos, todo lo que él sabe y su experiencia para el diseño de paisajes y jardines, ¿no? Cualquier duda también que sea con respecto de plantas, él es aquí en bien buena onda para responder todas sus dudas e inquietudes, ¿verdad? Entonces, sin más, los dejo con el maestro Héctor y damos un aplauso de bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar el plática que les voy a dar. Es un Buda que está en Kanazawa, es un Buda más o menos de unos 40-50 metros, y lo impresionante del lugar es que no se ve desde la calle. Una de las características de los jardines japoneses es sorprenderte con los espacios, sorprenderte con los jardines, y en este caso a mí en lo particular me sorprendió mucho porque a pesar de ser muy alto, 40-50 metros, desde la calle no se ve nada. Y esa simplicidad del paisaje urbano del japonés, que no hay nada en la parte de afuera, o sea, no hay casi vegetación, y de repente entras al jardín y pagas, porque todo se paga, y no lo sigues viendo hasta que tiene una especie como de mampara, das la vuelta y de un solo vistazo lo ves completo. Entonces, por eso la puse en el inicio. Vamos a iniciar. Déjenme ver La historia de los jardines japoneses fueron influenciados por las culturas chinas y coreanas. Entonces hay gran similitud en la cuestión filosófica, pero ya en la cuestión de paisaje, de jardines, sí tiene sus diferencias. Entonces vamos a ver. Bueno, lo que les voy a hablar es una línea del tiempo, y de esto les voy a hablar en toda la presentación. Asuka, Nara, Heian, Kamakura, Muromachi, Momoyama, Edo y los jardines modernos. Estos son las ciudades, las capitales de Japón en transcurso de su tiempo, y en cada periodo pues voy a empezar a meter también ejemplos y simbolismos del jardín japonés. Si son, hay en varios periodos, resulta que hay gran importancia, por decir, la arena, la vegetación. Entonces en esta línea de tiempo vamos a desarrollar la presentación que les estoy dando. Bueno, el periodo es Asuka y Nara, como les decía, tiene la influencia de China y de Corea. Entonces los jardines empiezan a tener, como en todo, una alarma. Ok, bueno, entonces pues tienen sus influencias. Vamos a ver. Esta es la influencia de los jardines chinos. Este es un jardín chino. Entonces la gran diferencia con los japoneses es que tienen mucha construcción. Tienen estas pagodas, vean toda la construcción que hay. Todos tienen mucha construcción. Entonces se usan también puentes, se usan los pabellones, los módulos decorativos son muy recargados, a diferencia del jardín japonés,
que es la simplicidad. El jardín chino no, es totalmente lo contrario. Hay muchos elementos en el jardín chino. Entonces, pues ven ustedes estanques, sí, como igual que los japoneses, pero también tenemos muchas piedras, y las piedras son muy rugosas, con mucha textura. Lo japonés es totalmente diferente, muy simples, y sin nada de ornamentos, nada de eso. También tenemos en los jardines chinos, que esto es chino, el camino del dragón. Los puentes empiezan a dar vueltas por el jardín, tienen zonas de descanso, zonas de contemplación. Entonces eso es el camino del dragón. Entonces vemos este ejemplo del jardín chino. A ver, es que no le veo aquí cómo está la cosa. Bueno, vamos adelante. Entonces vemos cómo hay el camino en todo lo largo del jardín, y mucha vegetación introducida, sí, pero tenemos este movimiento, el que baja. Entonces se le menciona que es el camino del dragón, por el movimiento. Entonces vamos a hacer. Entonces, como les decía, mucha construcción. Todo esto son construcciones chinas, y vemos todas las piedras que hay alrededor y el estanque, pero son muchos elementos realmente, pero ese es el jardín chino. Y vean ustedes las piedras como un hito entre el jardín, sí, pero ven ustedes, no son nada lisas, y esa es la gran diferencia con el jardín japonés. Esto es muy recargado, todas las piedras son muy recargadas y demasiadas. Entonces empezamos por el periodo Heian. Son grandes estanques, grandes pabellones en forma de zigzag, el uso de gravas, el uso del famoso jardín prestado. Entonces vemos esto. Esto es una de las cosas que a mí me impresionó mucho. Por lo general les dicen los maestros, el jardín prestado. Vamos a que jardín prestado, el del vecino, lo que ustedes quieran. Vamos a ver esa técnica de paisaje que se llama el jardín prestado. Aquí es el jardín prestado. Realmente el jardín, yo creo que termina por aquí está la barda, y todo esto es el jardín prestado. Entonces, ese sí realmente es la técnica del jardín prestado. Entonces, el jardín es muy chico. Esto es en Nara, es muy chico, vean ustedes. Y otra de las características de los jardines japoneses, nunca son planos. Si encontramos un jardín plano, le metemos tierra, le metemos las montañas, le metemos las piedras, le metemos el lago, todo lo empezamos a construir desde cero, pero nunca son planos. Y nosotros, por lo general, como se dice aquí en la Facultad de Arquitectura, la primera materia es trazo y nivelación. Entonces, a tumbar todo y a quedar planito. En el Japón es totalmente al revés. Se respeta la topografía y se incrementa con mayores cantidades de tierra, de lomas, porque nunca son planos. Esa es la realidad. Entonces, la famosa tierra. Este es un jardín de bambú que pertenece también al periodo. Entonces, vemos la simplicidad, que son prácticamente dos elementos. Es que no le veo dónde está. Ya está, aquí está. Dos elementos. Esta es la cerca y el bambú. No hay más. Esa es la simplicidad del jardín japonés. Nosotros como mexicanos le tenemos miedo al vacío, a meter un montón de especies, y la que te dio la mamá, la que te dio la suegra, la que te dio el vecino, y empieza una mezcolanza de especies. En el Japón, ¿no? En el Japón es la simplicidad. Dos elementos, y podemos decir el tercero, que es tierra, que está aquí abajo. Tres elementos solamente. Entonces, ¿qué se hace ahí? Al momento de no tener tantos elementos, pues destacan lo importante, lo que son los bambús. Y otra cosa importante es que siempre te sorprende. No son rectos, no lo ves todo de una sola vista, lo vas viendo por partes vas viendo el jardín japonés.
Entonces, en este caso, pues vas dando la vuelta, no sabes lo que hay del otro lado, no lo sabes. Entonces, pero eso es parte del jardín japonés, te va a sorprender lo que hay al terminar el camino. Entonces, ahí está. Este es el periodo Nara, es un templo que está ahí en Nara. Vean ustedes la escala de la gente, y el tamaño del templo. Adentro hay un Buda que está sentado, entonces se dice que es el Buda más grande de todo Japón, porque cuando se para, pues sale más alto que el templo. Entonces, pero vean ustedes la escala que tenemos ahí. Esto también es algo importante. Todos los templos en Japón tienen como esta gualdra que está aquí en el suelo, y esa está hecha a propósito para que tú, cuando entres al templo, hagas la reverencia. Al momento donde tú pones el pie, tienes que ver dónde vas a poner el pie para no caerte. Y yo decía, pues ¿por qué no se la quitan? Como buen mexicano con muy buenas ideas, así, ¿por qué no se la quitan? Es muy fácil de estar, pero no, está hecho para eso, para que tú, al entrar al templo, hagas la reverencia llegando al templo. Entonces, ahí está. Esto también es importante, son las cosas que me costó trabajo entender, porque no todos los templos, pero sí algunos, donde cada 60 años les meten fuego, los queman. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué cada 60 años? Porque para que siempre haya gente que lo sepa construir. Entonces el maestro le enseña a los jóvenes, y cuando el joven pasa los 60 años, le va a enseñar a las nuevas generaciones. Entonces se hace una ceremonia para quemar los templos. Entonces esas son las cosas también que me costó trabajo entender. Yo decía, es que está tan bonito y es antiguo, pues ¿por qué vamos a quemarlo? Pues no, hace lo que pasa por aquellas latitudes. Entonces se hace la ceremonia, se quema, y entonces empiezan a volver a construir otra vez desde cero. Entonces, pero el maestro entre paréntesis, porque no es un maestro, en japonés se dice sensei, como ustedes saben, pero no se les dice sensei, el término es oyakata. Oyakata es, por decir, el jefe, y es un término que se usa en la gente de la construcción, en la gente de los jardines, pues en mi caso en el bonsai. Entonces todo ese término es el que se usa, es oyakata, no sensei. Sensei es para los maestros escolares o de la universidad, pero también para los doctores y los licenciados, para los políticos, mejor dicho. Entonces también se les dice sensei, pero ya al jefe de los plomeros se le dice oyakata, por decir. Yo nunca le dije a mi maestro por su apellido, que se apellida Kobayashi, y él me dijo desde el principio, no, me tienes que decir oyakata, por decir, es el jefe. Ese es el nombre que se les da. Entonces el oyakata enseña a los aprendices, porque todos son unos aprendices, y la educación depende mucho del oficio. Puede durar 5 años por lo general, y eso es después de la preparatoria. 5 años de enseñanza, pero haz de cuenta, en el sushi, después de la preparatoria son 12 años, y con un sistema medio difícil, porque te paras a las 6 de la mañana y terminas a las 11 de la noche, todos los días, con un día de descanso al mes. Entonces la cabeza te empieza a dar vueltas y dices, ¿qué yo estoy haciendo yo aquí? Entonces eso es lo que pasa en la tradición japonesa. Entonces el oyakata es el que enseña la forma de construir el templo. Entonces son cada 60 años, como le estaba diciendo. El periodo Kamakura se introduce la influencia del Zen paisajista, y tiene la evidencia del paso del tiempo por la vegetación y la permanencia del movimiento. Ahí fue cuando inicia el movimiento entre los jardines. Por lo general un jardín japonés no tiene movimiento de las personas. Los jardines japoneses son de contemplación.
y de meditación. Eso que para eso están diseñados, no están diseñados para caminar entre ellos. Entonces tú desde el templo te sientas y empiezas a meditar, pero eso es lo que ven los turistas. La verdad es que ellos se levantan muy temprano y empiezan a rastrillar y empiezan a limpiar el templo y empiezan a hacer, cuando abren la puerta para entrar los turistas, pues ya está limpio, pero la verdad es esto. Entonces el periodo Kamakura es cuando empieza el movimiento de los jardines y la presencia de la vegetación. También el jardín japonés tiene un simbolismo, todo tiene un simbolismo. Entonces tenemos el pino, el simbolismo es longevidad y resistencia. El bambú, flexibilidad y fuerza. Por eso dice, eres tan fuerte como un bambú. Ese es el arce japonés, la transitoriedad de la vida y la belleza efímera. ¿Por qué? Cuando florea ¿cómo se llama? No, ese no es el cerezo. El cerezo japonés, la fugacidad de la vida. El periodo de floración del cerezo japonés es muy corto. Es solamente unos 10 días más o menos donde empieza a florear y empieza a caer las flores sobre el pasto, sobre el jardín, y se hace todo un evento, se hace un evento de celebración, y ahí empieza realmente el inicio del año escolar, pero también administrativo, de toda la gente del Japón, cuando empiezan a caer los pétalos de los cerezos. Entonces ahí empieza, que es más o menos en marzo, las últimas semanas de marzo, la primera semana de abril, y es cuando empieza la actividad realmente y el año escolar, no empieza antes. Entonces, pues el ciruelo japonés, la renovación y la esperanza, el musgo, antigüedad, el tiempo y la tranquilidad. Parece que no se mueve el musgo, pero ahí está, por eso está eso. La salia, belleza y elegancia. El loto, pureza e iluminación en el budismo. Sauce llorón, melancolía y gracia. El ginkgo biloba, el árbol sagrado y la resistencia a la longevidad. Eso es. Con nosotros igual. De hecho, el ciprés italiano, para mucha gente, representa la muerte. De hecho, después del terremoto del 85, muchos de ustedes no habían nacido, pero pusieron los cipreses italianos en Tlatelolco, grandes, y los mandaron quitar. ¿Por qué? Porque la gente protestó. Dijo, es que me recuerda a mis muertos que cayeron aquí en el terremoto del 85. Entonces, pero también tenemos nosotros un significado. Pero ¿qué pasa con los italianos? El ciprés italiano es el guardián de las fincas, es el guardián de las casas de campo que ellos tienen. Entonces siembran muchos cipreses italianos con el jardín italiano para protegerlos. Entonces realmente es una cuestión cultural que cada país tenemos diferentes significados. Entonces en el caso del jardín japonés, como todo es simbólico, todo tiene un simbolismo, es una de las características del jardín japonés, pues vemos todas las especies esas de características del jardín japonés. Vale. El periodo Muromachi, pues el jardín seco, en los templos, en plena vista, enfatiza la simplicidad y el simbolismo, eso es lo que les estaba diciendo, y también por el diseño de las pinturas. Eso es el periodo Muromachi. Vean ustedes las edades, los años, todos los periodos, como nosotros dijéramos, no, pues el periodo de la revolución, el periodo de la reforma, el periodo de la independencia, el periodo del neoliberalismo, el periodo, así, es algo muy parecido. Todos los japoneses pues tienen eso, y vean ustedes cuánto tiempo duró el periodo Muromachi. Entonces, este es un ejemplo de ese periodo, el Kinkakuji, el pabellón de oro en Kioto. Esa es una de las cosas de lo representativo de esos. ¿Y qué es lo representativo? Pues que tiene una isla, que tiene la vegetación, que tiene un estanque. Esas son de las características de ese periodo. Entonces, ahora yo necesito, esto es un video, vean ustedes, vean las texturas, vean el color.
Esto es Acapulco, yo necesito esta imagen, ahora lo quieren ver hecho jardín. Río Angie, el famoso jardín Zen. Y eso lo que es la representación del agua salada con unas rocas que representan las islas del Japón que están afuera. Entonces los monjes se sientan y ellos dicen que la eternidad está afuera en esas islas. Entonces representa eso, el agua salada y las islas de la eternidad. Entonces es el famoso jardín Zen. Entonces ya cuando lo vean ustedes en los mercados, pues ya van a saber qué es, realmente van a saber qué es el agua salada, que no es la arenita de Cancún y no es la piedrita, ¿no? Tiene todo un significado y es una cuestión realmente conceptual, lo que les digo a los alumnos en taller, es realmente conceptual. Ahora, se ve que no se mueve, tú dices, es que está idéntico, volví otra vez y está idéntico y ha pasado toda una vida y está idéntico, o se mueve. Esa es una de las características y ahorita lo van a ver. Este es otoño, este es primavera, este es el cerezo japonés. Primavera, ahora vamos a verlo en otoño. Este es otoño, los arces. Entonces sí se mueve. Otra de las características de los jardines japoneses es la estacionalidad. No es el mismo en verano, no es el mismo en invierno, no es el mismo en otoño. Entonces en invierno pierden las hojas todos, los arces y los cerezos, está sin hojas. Entonces sí se mueve, sí tiene su movimiento, parece que no, pero sí. Entonces vamos a verlo. A ver, es que esta cosa no le encaso a ver, ahí está. Vamos para arriba. Es que casi no veo. A ver, sí, casi no le veo. Échale para atrás. Casi no le veo yo. Más para atrás. Ahí veo. Entonces, tiene un movimiento y también tiene un efecto óptico. La altura de este muro es mucho más alto y se va haciendo más pequeño aquí. Entonces, los dos muros, y eso da una profundidad al jardín. Entonces tú cuando llegas de turista y no eres paisajista, pues lo ves, dices, no, pues sí está bonito, pero hasta ahí. Pero cuando ya estás metido en la cuestión del paisaje, ya las vas viendo los detalles. Entonces no es el mismo, primeramente por la estacionalidad y el efecto óptico que llega a las paredes para hacerlo con una mayor profundidad. Eso ustedes pueden implementar en sus jardines contemporáneos, cuando tienen jardines muy pequeños, hacer ese tipo de efectos. Entonces hay que aprenderles a esta gente. A ver, la que sigue. Entonces lo quieren ver lo más burdo, el agua salada, ahí está. Daikaku-ji en Kioto. Ahí está. Las islas, el agua salada, las olas. Entonces ahí está una representación mucho más burda, la verdad. Entonces, a ver la que sigue. O esto, ríos con el rastillado. Entonces también es la representación, esta es la que sigue. Es muy bonita. Esta es la representación del monte Fuji, pero con arena, que está nevado. Entonces tú cuando lo ves dices, ¿y esto qué es? Pues eso es el monte Fuji, puesto en un templo para la meditación y la contemplación de los monjes budistas. Entonces, a ver lo que sigue. Y estas son las herramientas, lo que no ven los turistas. Estas son las herramientas donde se hace el rastrillado y el emparejamiento. Entonces les digo, se levantan a las 6 de la mañana y empiezan a limpiarlo. Después de limpiarlo empiezan a hacer el rastrillado, y con estas herramientas son con las que se hacen ¿cómo se llama? El rastrillado en la arena.
Entonces, a ver la que sigue. Entonces el simbolismo de las rocas, que representan las montañas, así como está en el río Añe. Entonces, la disposición de la naturaleza, y se usan tanto en jardines como jardines de agua. A ver, vamos a ver la que sigue. Pero también se pueden usar la vegetación. Estas son las alias. Entonces, también representan las montañas. Todos son representaciones, todas son representaciones. Entonces, vemos esto es en primavera. Entonces, vean ustedes que también va a cambiar esto. Va a ser totalmente diferente. Entonces, vamos a ver que sigue. Y tenemos esto. Entonces, los japoneses, donde se vive, yo le llamo Porsche porque en el norte se llama Porsche, no sé cómo se llama en japonés. Y tenemos una piedra, esa piedra Kutsunigi es zapato, Kutsunigi es zapato, Ishi es piedra. Entonces la piedra para quitarte los zapatos. Entonces tenemos piedras acompañantes y le llaman también piedras durmientes. Esta piedra se ve en todas las casas modernas, bueno, en las casas de estilo japonés, pero también nosotros los podemos usar. Ustedes van a las famosas huellas que van a comprar a Xochimilco y te las piden y te las dan todas del mismo tamaño. Pues no, tienes que comprar la huella más grande y poner la huella más chica en el fondo, y eso da una profundidad, y eso es lo que está pasando aquí. Esta piedra es enorme, entonces van disminuyendo de tamaño para darle la profundidad al jardín. Entonces en espacios muy chicos podemos usar esa técnica de construcción para usar las huellas. También con los bambús, ¿no? Se compran de diferentes tamaños, diferentes grosores. Entonces pones el bambú al frente y el delgado lo pones en la parte de atrás, y eso también da una profundidad. Entonces vamos dando profundidades en base a las técnicas del jardín japonés. Entonces, a ver la que sigue. Esta es la piedra que les digo. Aquí está, mira. Está enorme, es como de 1,50 m más o menos. Entonces, todas tienen su nombre, entonces va disminuyendo. Entonces aquí es donde te quitan los zapatos. A ver la que sigue. Entonces, una vez se levantó el maestro y nos dijo, pues vamos a mover una piedra. Entonces yo dije, ¿y ahora qué? Pues siempre era cuestiones, así es la educación en Japón. Se te va valorando cosas como la puntualidad, la limpieza, el respeto, sobre todo valores que realmente yo les digo, en México parece que no los tenemos aquí. Entonces, una vez se levantó el maestro y nos dijo, pues vamos a mover esa piedra. Pues dije, pues va, ahora, pues eso es lo que nos tocó hacer. A veces nos tocaba limpiar terrenos y hacer un montón de actividades que nada tenían que ver con, no sé, pero lo que estaba haciendo es que me estaba valorando si tenía esos valores. La obediencia, que es importante, es lo que me faltaba. A ver, la que sigue. Ahí sacamos la piedra, ese es Oyakata, el maestro, y esos son los aprendices, son dos japoneses, los aprendices, y vean el tamaño de la piedra. Por eso usamos esa garrucha para levantarla. A ver, la que sigue. Y a ver, ese es un video. Y empezamos a ver. Parecemos romanos, con esas tablas y esos tubos. Empezamos a mover. ¿Por qué? Porque él no es paisajista, se dedica al bonsái. Yo decía, es que eso está mal. Y le decía al alemán, y al alemán, este es el alemán, y me decía, es que si yo le digo a Oyakata, me decía, si le digo Oyakata, dice, te va a ir muy mal, te va a ir muy mal a ti, porque el que sabe es él, no eres tú eres un aprendiz. Eso fue lo que me dijo. ¿Sí? Entonces él no es paisajista, quitó una piedra importante en el desarrollo del jardín, y porque él se lo ocurrió, esa es la verdad, no hay ningún fundamento. Entonces todo el jardín es estilo japonés, con grava, con todos los árboles, pero él fue poco a poco modificando. Entonces arrastramos la piedra. A ver, ¿qué sigue? También fue una experiencia muy bonita. Llegó
y soltó un montón de piedras en el suelo. El suelo es de tierra. Hay una cosa importante, yo no sabía por qué estaba tan compactado. ¿Cómo le hacía para tener el suelo de tierra compactado? Una vez llegó uno de los aprendices y empezó a echarle sal, y luego lo regó, y con eso se compactaba. Lo hacía cada 2 o 3 meses. Entonces compactaba el suelo del taller, es tierra, con pura sal. Entonces aventó las piedras esas, los traía en una bolsa de súper, las aventó en el piso y dijo, escojan una. Y antes de que nos dio permiso de escogerla, no, pues ¿qué es esa? Ah, bueno, esa nos gustó, y la puso ahí, que es la entrada a la escuela. Vamos entrando y es un camino que va para el fondo, y este es el lado izquierdo. La que sigue, a ver, es un video, y ahí está explicando. Vean cuando hace así, no me dicen que no. Ya, ni van a cajar que aquí no hay todo con otro. から奥を変えるために止め石っていう、これは流れをこう持ってきたいから、こっち行きたいから、これストップ石、止め石って、あ、そう。覚えてみな。そうすると Bueno, esa piedra significa que está prohibido el paso, que tú no puedes pasar. Hubo una exposición de macetas de bonsái que llegaron diferentes tipos de gente, cineastas, artistas, coleccionistas de puras macetas, porque hay una línea de esos. Entonces él no quería que entraran por ese camino y puso la piedra. Y esa piedra me sorprendió mucho cuando los vi en los jardines históricos, en los templos, y significaba exactamente lo mismo. No podías pasar por ahí. Entonces yo le decía a mis compañeros, al alemán y a los compañeros de México, hombre, tienes que ponerle púas y tienes que ponerle un montón de cosas para no pasar, pero simplemente era esa piedra para que no pudieras pasar, no pudieras pasar. Entonces eso es lo que significa esa piedra. A ver, lo que sigue. Y vemos la cuestión de la colocación de las piedras. Las piedras se siembran, no van sobre el piso. He visto miles de ejemplos de arquitectos hasta famosos que ponen sus piedras ahí supuestamente, y entonces ahí en Ibero, pues se da cuenta como si agarrara la carretilla y fuera escombro. Ahí están las piedras, pidieron piedras, pues ahí están, y aventadas como si fuera realmente un escombro. Entonces todas las piedras se siembran, vean ustedes, todo lo que se siembra, y se acomodan, se van acomodando, ahí donde dice el lado incorrecto, porque va chocando este pico con esto. Entonces tú realmente es como si agarraras una gran piedra y la partieras en dos. Entonces vas colocándolas de esa manera. Entonces tienen que concordar los dos tipos de piedras. Entonces el camino de las piedras, pones esto, y esto, cuando pones esto, es una piedra acompañante, hace que esta piedra sea más grande. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces eso es importante. A ver, la que sigue. Y vemos esto, es un parque ya más contemporáneo, es un camino para llegar a este puente, pero estas piedras son mínimo, yo creo que unos 2 o 3 metros, son piedras enormes, solamente están sobre un lago, y uno va pasando por ahí y va bien. A ver lo que sigue. O esto, vean esto ustedes, que tienen que concordar, no se me van ocurriendo nomás porque se me van ocurriendo y ponerlo eso. Y otras cosas importantes, les digo, hay que dar la vuelta ahí, y no vas a saber lo que hay del otro lado. A ver lo que sigue. O jardines secos también, la representación de jardines secos en los jardines. A ver lo que sigue. Y esto es muy importante, y ya cuando estás ahí, ya lo ves en la tercera dimensión y lo ves en esto, ves esto, que todas las piedras tienen que ser de diferentes tamaños, no solamente de un solo tamaño. Es bien cómodo para los arquitectos decirte, mándame 2 camiones de piedras porque voy a hacer un río, o voy a hacer un lago, y todas llegan del mismo tamaño. Entonces no, todas las piedras son de diferente tamaño. Vean ustedes, cuando tú pones una piedra abajo, pues esa se engrandece a escala. Entonces la otra, no son planos, les decía, no son planos. Entonces tenemos ese manejo. A ver la que sigue.
Esto es una restauración de uno de los jardines. Vean ustedes cómo quitaron todas las piedras de aquí, ahora la que sigue, y les pusieron su etiqueta para volverlas a acomodar en el mismo. Entonces hay un respeto al trabajo anterior. Entonces tenemos esa restauración en los jardines japoneses. A ver, ¿el que sigue? El periodo Asuchi Momoyama, jardines 1500 a 1600. Entonces los jardines de té, los jardines de los señores feudales y las casas de té. Sha es té y Niwa es jardín. Entonces los jardines de té. A ver, ¿el que sigue? Esto ya sabía yo. Estos son los jardines imperiales. En este jardín, es un jardín antiguo, y te piden realmente el pasaporte para entrar. Entonces son jardines importantes que no son cualquier jardín. Entonces vemos el puente, la pagoda esta que está aquí, y vean el estanque, y vean ustedes la vegetación. Pero también vemos esto, Castillo Kanazawa. ¿Por qué no hay jardín en la parte exterior? Porque era un castillo. Si ustedes le ponen vegetación, pues te llegan los enemigos a matarte. Entonces por eso no hay nada. No hay vegetación realmente. Ahora, a ver lo que sigue. Es el Castillo Kanazawa. A ver lo que sigue. Ya esto es moderno. Vean ustedes el foso. Vean ustedes ya los árboles que están ahí, los cerezos japoneses. Entonces tenemos cerezos japoneses y el foso y los castillos. A ver, la que sigue. Y esos eran defendidos por los samuráis. Los samuráis tenían sus viviendas, tenían sus casas. Esta es una casa en Kanazawa, es un jardín antiguo, y entonces el Nomura, se apellidaba Nomura, el samurái. La que sigue. Y vean ustedes, en este es el jardín de té. Siempre cuando el jardín, la casa de té, no está en la construcción, no está pegada, tiene que estar en el fondo del jardín, o en el jardín. Entonces, pero no puedes llegar tú rápido, o sea, no puedes decir, ok, ya está el jardín, allá está la casa, y pongo un camino recto para llegar. No, hay que hacer un camino, porque ese camino es parte de la ceremonia del té. Entonces no tiene que ser directo. Entonces hay un recorrido para llegar a la casa del té, que está en el fondo, ¿verdad que sí? Antes de la ceremonia, pues hay que lavarse las manos. Entonces hacen una oración y se lavan las manos en esto. Aquí está la cosa para lavarse las manos. A ver, así. Aquí está la casa del té. Esa es la casa del té. Entonces tenemos toda una ceremonia en la cuestión de la casa del té. A ver. Este es de la casa del té hacia el edificio principal, y vemos igual. Tienes que darle la vuelta, no es tan recto. A ver. Este es el periodo Edo. Ya el uso de islas y caminos, entonces ya jardines de paseo. Entonces Kanazawa, les ponen ustedes las fechas, 1603, 1868. A ver, eso es lo que me refiero. Ya es un parque, ya empieza uno a caminar, ya empieza a ver la vegetación y a ver el recorrido. A ver, sí. Este es el mismo parque, ahorita lo vemos en otoño, y esos es un bambú que le meten por el centro de los árboles, y todos estos son cuerdas de isle para detener ¿cómo se llama? Las ramas, porque ahí cae nieve. Entonces el proceso de la nieve puede quebrar las ramas. Entonces en otoño, y es una atracción muy, muy importante, va la gente a ver precisamente este trabajo de jardinería. Entonces para la protección, a ver la que sigue. Y aquí lo vemos.
otoño, la rama sobre el agua para evitar el proceso ¿cómo se llama? De la nieve, y esta es primavera. Vean ustedes que ya no tienen los cordeles. Aquí están los bambús que les meten, pero ya no tienen los cordeles porque ya es primavera. Pero en otoño, invierno, todo esto se llena de nieve. Entonces, para proteger, es muy, muy importante una rama. A mí lo que me extrañaba mucho, una vez el maestro, uno de los aprendices, le rompió una rama a una salvia y realmente se enojó mucho. Y yo decía, pues acaba de nacer su nieto, pues ¿por qué se enoja, hombre? Pero entonces nos puso sobre el jardín japonés y nos empezó a regañar, que esa rama representaba mucho para él, que representaba la savia, que tenía mucho tiempo la savia en su momento. Entonces nos puso ahí y nos regañó, fue tanto el regaño que nos dijo que nos dio dinero para ir a comer fuera. Entonces estábamos allá afuera en un restaurante y nadie le dijo, no, pues que la regaste, pues cómo se te pudo pasar por ahí, romper la rama ¿cómo se llama? A la savia. Pues no, no se mencionaba nada de eso, nomás simplemente comimos y nos regresamos. Entonces la rama tenía una especie como de templo ahí en su casa, la puso, hizo una oración y ya la rama estaba seca. Entonces pues fue muy, muy bonito porque yo no podía sacar la cama, pues porque saco la cama me iba mal, esa es la realidad. Entonces él hacía eso. Entonces una rama para el Japón es muy importante, en fin, todo el árbol es muy, muy importante. Entonces tenemos que cuidar. Entonces ellos hacen año con año, y vean ustedes de qué año es el jardín, sigue igual, o sea, sigue las mismas, las especies. Entonces las van cuidando, y entonces eso es importante, ¿verdad que sí? La importancia del agua en los jardines japoneses. Entonces simboliza la vida, un elemento de tranquilidad, se usa para reflejar el cielo y la naturaleza cuando tiene el efecto de que se refleja el edificio o la casa, se refleja. Entonces, y es una conexión entre el budismo y el shintoísmo. A ver, vamos. Este es un video. Los peces significan. What? There's no whiskers. Tokyo, yes. From China. Yeah. The original color is there, black. And they are all there, I see, yeah. albino. You have good eyes. I don't know. I can tell the hands. Yeah, this is somebody's big birthday party. Yeah. Representa a los peces suerte y prosperidad económica. Entonces, por eso, esos peces más o menos son como de 1,5 metros, no son chicos, realmente son como de 1,5 metros, esa es esas de los esos. Entonces, también en este periodo pues se encuentran los estanques y el paseo. Vamos a pasear y los estanques estos, a ver a qué sigue. Y el uso de cascadas también. Realmente se ven pocas las cascadas, no se ven tanto, y nosotros estamos acostumbrados de cualquier supuestamente jardín japonés, entre comillas, le queremos meter una cascada. Les voy a decir qué es lo que pasa con el agua en el paisaje. El agua es un elemento conjugador de la gente. He visto ejemplos donde hacen charcos sucios, ahí está la gente echando su carne asada y sus cervezas, y tú dices, ¿y qué están haciendo aquí? Es un charco sucio, pero es un elemento del paisaje, y puedes dirigir a la gente en base al agua. Si tú pones un estanque en un jardín, en un parque del otro lado, van y lo ven. Cuando tú entres a Chapultepec, lo importante es ir a ver el lago, lo importante es estar alrededor del lago. Entonces el agua es un elemento conjugador. Entonces nosotros como paisajistas pues debemos de usar esos elementos y empezar a dirigir a la gente para dónde quieren que se concentre, a dónde quieren que vaya la gente. Entonces tengan en cuenta ustedes que es un elemento conjugador. Y en este caso
las cascadas es una cosa muy importante para los peces, necesitan aireación, necesitan movimiento del agua, entonces a veces se ponen las cascadas, pero no es una constante, no es constante. Una de las características del jardín japonés es que tú no vas a ver de dónde viene el agua, siempre está metido entre la tierra y las montañas, la tierra, o las bardas tampoco nunca se ven. ¿Por qué? Por el famoso jardín prestado. En jardines muy chicos sí se ven, pero ya en los parques, todos los límites del jardín, del parque, no lo ves. A veces le meten tierra hasta mero arriba y son bardas muy muy grandes, es decir, unos 15 metros, donde meten la tierra. ¿Para qué? Para que tú cuando estés del otro lado no veas el límite del jardín y se incorpore a la vegetación nativa, a la vegetación que está afuera. Entonces tratas de esconder siempre las bardas del jardín. Si no hay manera, pues ni modo, se hace. Pero también cuando tú haces un jardín, un río, un estanque, tú no ves de dónde viene el agua. Y eso es lo importante, porque tú piensas que viene de mucho más allá, pero no, realmente no. Entonces lo escondes tú la fuente del agua, que no veas tú de dónde viene. Entonces eso da la sensación que el jardín es mucho más grande, y la verdad es que no lo ves. Entonces esas son las técnicas japonesas para evitar, para hacer esto. Entonces no se ven las cascadas muy seguido, y no se ven así como elemento central, no se ven, es raro verlas, siempre son lagos, y esos lagos tú no ves dónde está el agua, y por lo general el agua no se mueve en lagos, está tranquila. ¿Por qué? Porque es la contemplación, y es ¿cómo se llama? Y es el que estar supuestamente relajado de todas las trajineras de esto. A ver, la que sigue. Ese es otro video. Esos son los pétalos de los cerezos japoneses. Es el mismo parque, de la misma época. Pues cuando decían que la fugacidad de la vida es eso. Caen los pétalos sobre el agua. Eso es en primavera. Entonces ya entramos al periodo Meiji, que son los jardines modernos, que es la combinación de elementos tradicionales con los occidentales, y ya es la creación pues ya más de parques y de espacios públicos. Entonces ya no solamente es para la gente, pues como en todas las culturas, nos vemos en los italianos, nos vemos en los franceses, nos vemos a los reyes y la gente que tiene poder adquisitivo. Entonces ya no, aquí ya empieza a tener los parques públicos. A ver la que sigue. Esto es Kioto, es el barrio de Bion, el barrio de las geishas, y vean ustedes esto es un pino, y esta es una rama, a ver la que sigue. Esta rama de perdido es una rama sola, mide fácil como unos 15 metros, y eso está en las entradas de las residencias, la entrada de las casas, y eso significa que tiene suerte. A ver la que sigue. Aquí van haciendo la rama, pero vean ustedes el grosor de la rama, más o menos que serán unos 40 centímetros más o menos. A ver la de atrás, vean ustedes cómo se va haciendo más pequeño, pero vean ustedes este movimiento, se va haciendo más pequeño. Pero pocas casas tienen ese tipo de trabajos, pero entonces eso significa que el lugar, que la casa está supuestamente bendecida por suerte. Este es otro jardín de azaleas,
todas estas son azaleas, y esto yo fui en primavera, y la verdad es que pues, las azaleas tardan en florear un poquito más. Entonces, es en Kioto. Y las piedras estas angulares que están aquí, que son diferentes, a ver qué sé. Yo pienso que este es uno de los jardines más bonitos que yo vi en Japón. Esto es un jardín moderno. Les voy a platicar la historia. Esta es una casa de geishas. Lo que hacían en ese jardín, ponían la nieve que caía, la ponían para conservar los alimentos. Hay una especie como de sótano, entonces de ahí, ese jardín tenía nieve, entonces conservaban los alimentos. El paisajista lo que hizo, todo eso es vidrio, no es. Entonces puso las rocas en forma con vidrio y pedazos de vidrio, todo esto es vidrio. Entonces realmente es una interpretación de un jardín moderno. A ver, lo que sí. Vean ustedes cómo se ve. Realmente uno de los jardines más bonitos que yo vi. Lo que pasa es que yo tiendo más a lo conceptual, a los jardines de arena, no tanto a la naturaleza, el lago y todo eso. Yo tiendo más a esto. Entonces, la interpretación del paisajista, pues, hacer la emulación de supuestamente hielo, pero no es hielo, o sea, es vidrio. A ver. Este es un genio. Este es el Museo Tecnológico de Tokio. Estas cosas son fibra de carbono, todas. Aquí tienen sonido y aquí tienen luz. En estas, todas estas tienen luz, tienen sonido. Y vean ustedes el pavimento que puso este señor. Este señor se apellida Watanabe. Tiene una estación, no la puse porque no es paisaje, en la estación de Idabashi. Él tiene una estación de metro en forma de una semilla y está germinando. Todo el proceso de la raíz es la luminares. Búsquelo en internet, se pida Watanabe Sensei. A ver, que sigue. Ahora estas cosas se mueven. A ver, díganlo, es un video. Es el nombre del señor, el arquitecto. Tiene un libro en Amazon. Esto es importante. Lo que hizo este arquitecto es el arroz, los plantíos del arroz. Vean ustedes cómo se empezó a mover el plantío de las esas. Entonces hizo lo mismo, es una cuestión conceptual. Entonces el arroz lo representó en estas fibras de carbono, igual, que se mueven por el viento. Tiene exposiciones en Italia,
de trabajos muy parecidos a estos. Tiene varios trabajos de arquitectura. Entonces, realmente no es muy conocido, pero realmente es muy bueno, ¿verdad? A ver, aquí sí. Y por lo general termino con este jardín. También es un jardín en Hiroshima. Así está actualmente. Y ustedes dirán, pues está bonito, ¿no? El puentecito, la vegetación, el lago, lo característico del jardín japonés. Ahora vamos a ver la que sigue. La bomba atómica. Se destruyó toda la ciudad de Hiroshima y también los jardines. Lo que se menciona de este jardín, que sirvió como enfermería de todos los heridos, de toda la gente que fue afectada por la bomba atómica. Entonces también se fue el paisaje, también se fueron vidas, también se fueron niños, también se fueron adultos que no tenían nada que ver con la guerra. No los crean los japoneses son los santos, pero no se vale irse con la población. Los soldados les pagan por eso, pero la gente, familias completas se fueron. Entonces este jardín fue usado como enfermería de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos realmente la conversión. Este es Hiroshima también, este es el hongo de la bomba atómica, y este edificio fue el único que sobrevivió al ataque de la bomba atómica, y no lo quitaron porque querían que no se olvidara la bomba atómica. Es un edificio, por decirlo, municipal. Entonces la construyeron, pero solamente la pura fachada está detenida, pero está enmarcado por aquí donde los japoneses echan las oraciones cuando cuando estallaron la bomba atómica. Entonces los jardines japoneses, sobre todo, te sorprenden la simplicidad, el hecho, pero sobre todo te va sorprendiendo por todos los espacios, que es muy importante en el jardín. Muy pocos elementos, no hay que recargarse mucho, no hay que meter muchas cosas. Todos los jardines japoneses saben comunicar con pocos elementos, y eso es mi presentación. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. Bueno, sí. ¿Sí se escucha, no? Sí. Bueno, pues agradecemos mucho, de verdad, Héctor, por la ponencia, y pues ahorita, bueno, yo quedé impactado, la verdad, sobre todo este último de Hiroshima. Igual, es algo que creo que tanto la ponencia anterior como esta, pues también han tenido esos temas de guerra encima, ¿no? Y siguen algunos presentes. Bueno, pasamos a preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Por qué esta necesidad de los japoneses de hacer jardines simbólicos? O sea, este simbolismo, ¿de dónde viene? ¿De la espiritualidad, de la practicidad? El shintoísmo y el budismo, de ahí viene todo eso. Entonces, los jardines, realmente los que vemos son de los templos, y no creen ustedes que todos los jardines son así. Hay jardines realmente si tú dices, esto no está hecho bien, pero son los jardines imperiales, son los jardines de la gente de dinero, pero sobre todo son los templos del shintoísmo y del budismo. Hay templos shintoístas y templos budistas. Entonces lo hacían para la meditación. Entonces significa, hay una imagen que no puse, donde está representada la tortuga. La tortuga significa la longevidad de la vida. Entonces está representada como tal, sí, pero también con plantas, con musgo, simplemente la forma de la tortuga, así, pero no tiene ni patas ni nada, no la pura forma. Entonces, en base al shintoísmo y al budismo, por eso tienen sus significados todos, porque ahí empezaron los jardines realmente. Y por ejemplo, en estos tiempos modernos, si yo voy a un lugar como este,
Y por ejemplo, usted ponía el ejemplo de la piedra, que eso significa que no pueden pasar. Sí. Y uno no puede intuir eso. No lo puedes intuir. ¿Es papa de la cultura? Sí, porque no estás metido en la cultura. Hay muchas cuestiones culturales que a mí me sorprendieron mucho. Les voy a platicar una. La comida. La comida, tú dices, pues, ¿qué tiene que ver la comida? ¿Sí? Entonces me daban de comer un tazón de arroz y tenías que comer muy rápido con los palillos. Yo lo sé comer desde niño. ¿Sabes? Que lo comía muy rápido. Pero una vez dejé 2 granos de arroz dentro del tazón, se acerca el Oyakata, se acerca conmigo y me empieza a decir en japonés, enojado, lo veía enojado, yo no sé japonés, entonces lo veía enojado, ya le pregunté en alemán, en inglés, y ¿qué me está diciendo? Dijo, lo que pasa es que es una falta de respeto y una mala educación. Y digo, ¿y por qué? Dijo que con esos 2 granos de arroz puedes sembrar y puede comer toda una familia. Entonces la siguiente vez tiene que comer rápido, sí, y no dejar nada en el plato. Entonces son cuestiones culturales. En el caso mío, pues como tengo ascendencia japonesa y no saber japonés, pues me tocó doble. ¿Por qué? Pues porque no les gustan los mestizos, les gustan los japoneses puros. Entonces eso, como soy vitimita, pues eso no estaba bien. Entonces, pero muchas cuestiones culturales. Otra fue donde fuimos a un museo y él pagó las entradas y ya, pues vamos a entrar al museo. Pues se enojó. Pues ¿por qué? Porque yo tenía que recoger los boletos y dárselo a la señorita que me los pedía. Él no, él solamente eso. Entonces la educación en Japón es en todo lo artesanal, no lo estoy diciendo en la universidad, todos los que hacen los paraguas, las katanas, los que hacen los kimonos, los que hacen todo lo laqueado, todo eso, en el jardín. ¿Qué pasa con el jardín? Amanecen a las 6 de la mañana, los aprendices, los de más bajo nivel, a las 6 de la mañana, hacen el desayuno, a las 7, 8 de la mañana, se van a trabajar de 8 a 5 a hacer el jardín, lo normal, hacer los estanques, las piedras, poner las especies, todo lo que tú conoces. Tú dices, pues yo de 6 a 5, pues está bien. No, llegas a las 5 y los aprendices de menor nivel tienen que hacer la comida, la cena, y tienen que limpiar la casa y limpiar la ropa a todos. Entonces muy duro. Tú como occidental dices, oye, pues ya terminé de trabajar, ya me quiero divertir o pasear o lo que tú quieras. O no, resulta que tienes que lavar la ropa, hacerles de comer. Entonces una de las cosas importantes es la obediencia y que te van valorando que tengas el interés de estar ahí. Entonces sufres de mucho, pues ahora se llama bullying, pero sufres mucho maltrato. Esa es la realidad. Cuando ya termina tu educación, te entregan tu papel, tú haces la reverencia. Entre la reverencia, si lo haces más inclinado, es mayor respeto al maestro. Si tú, un aprendiz que estaba conmigo, nomás le hacía así y no le soltaba el papel, no le decía, pero tienes que hacer la reverencia, tú te das el papel, y a partir de ahí todo cambia. Ya a partir a mí me dijo, a ver, ¿cómo te llamas? Bueno, me hice por el apellido porque al de alemán le decía Alemania, al de Costa Rica le decía Costa Rica. Entonces nunca se aprendió sus nombres, entonces les decía por el país. Entonces a mí sí me decía, pues porque no apellido japonés, pero él pues, no te habla, no le puedes preguntar así como llegas tú y te sientas, a ver, maestro, ¿qué duda tengo esta? No, hay un intermedio que se llama senpai, que era el alemán. Yo le decía en inglés al alemán y el alemán ya le preguntaba a él, pero yo preguntarle directamente es una falta de respeto. No lo podía ni ver ya con su instituto. Entonces esa situación, pero ya cuando te entregan el papel, ya todo cambia, ya pasaste la educación, ya pasaste todo eso. Entonces él ya te platica, ya te trata de una forma amable, ya te sientas con él, porque también hay una donde se sientan él, los aprendices, todos los aprendices, pero hay un senpai, y el senpai es el segundo. Tenemos que abrirle la mermelada y ponérsela en el pan antes de que él se sentara en la mesa, y no podemos ni hablar.
Entonces, todas esas cuestiones culturales que tú estás acostumbrado a México, pues no existen allá. Y como digo yo, vida esta, vida la mexicana, vida que te vas al súper, que te vas a pasear, que te vas al baile, que te vas a... Esa es vida, allá es trabajo, de las 6, 7, empiezas a las 6 de la mañana, el desayuno a las 7, a las 10 de la mañana haces el té, la hora del té, que son 10 minutos, tomas una taza de té con unas galletas o una fruta, lo que tú quieras, y luego sigues trabajando hasta la 1. A la 1 viene la comida, también muy simple, también el desayuno y comida son muy simples, y luego ya a las 3 de la tarde, otra hora del té, te sientas, lo que estés haciendo lo tienes que dejar hacer. Se sienta el maestro y tú te tienes que sentar a un lado de él, en la hora del té, y platicas de cualquier cosa, nada que ver con el trabajo ni nada de eso. Después ya viene a las 6 de la tarde la cena, que es más copiosa, ya si quieres tomar una cerveza te la tomas, pero después de las 6 de la tarde a las 11 de la noche, pues sigues trabajando hasta las 10, 11 de la noche, y así son todos los días. Entonces, ese es el método tradicional, y aparte vives con ellos, o sea, abre los ojos y estás en la chamba. Ya estás, ahora pues arráncate. Entonces, así es, yo les doy una plática de ellos en el bonsai y les digo exactamente lo mismo del Karate Kid, que lo trae limpiando los coches, que lo trae pintando la barda, que lo trae lijando el piso, lo trae así, y luego le dice, es que no me has enseñado karate, y ya le dice él, sí, y él mientras que se fue a pescar, dice, no me has enseñado karate, y le dice, pues sí has aprendido, pero es exactamente lo mismo, lo empieza a decir trabajo, y está el chiquillo en la película de noche, está pintando, y el otro se está paseando, pero así la educación tradicional, ese es el método tradicional del Japón. Ellos entonces tienes que aguantar todo. Yo tengo un amigo inglés en Japón que me lo dijo, ya cuando yo lo agarré ya con filosofía, lo que me pusiera a hacer, me dijo, hay que desmontar un terreno, pues vamos a desmontar el terreno con las manos, a pleno sol, y tú dices, agárrate un cuchillito, un machete, ¿no? A mano. ¿Por qué? Porque te está probando si tienes la obediencia, si tienes el tesón de estudiar bonsai, si tienes el tesón de estar ahí, entonces te está probando, esa es la realidad. Entonces lo que te pongas a hacer, no te importa lo que sea. Entonces así, salíamos a comer todos los días, yo sí, nunca puse un 5, como en las películas, había un japonés que anotaba el mesero, y era él, nunca apuntó nada, a todos los pedían, ¿qué quieren comer? Esto. Entonces llegaba, le daba al maestro, al Oyakata, le daba el plato, terminamos de comer, salíamos a la banqueta, todos los aprendices, decimos, Guchi Sosama de estar, y hacemos la referencia, es un agradecimiento porque nos dio de comer. Y luego caminaba él y todos atrás. No se te va a ocurrir ir caminando adelante de él o ir a la par de él, ¿no? Él iba caminando, y todos atrás, como en las películas, fuimos atrás de él. Entonces, hay un montón de cuestiones culturales que chocas, porque estás acostumbrado a otra vida. Y le digo, vida esta. Mira ustedes estudiantes, les digo yo a los estudiantes de licenciatura, les digo, pues ahora me los llevo a mi casa y que me laven el coche, que me quiten mi casa, pero si yo quiero muy japonés, entonces pues no, pero esa es la tradición, eso es lo que es, y eso yo fui a aprender, yo quería saber cómo se estudiaba el arte del bonsai en Japón, eso dije, esto yo quiero, lo tradicional, no quiero modernismos, porque hay unas becas que dan para ir a Japón, se llama Jaika, Kika, pero eso es muy occidental, te las dan en inglés, te becan, vas 6 meses allá y te tratan como cuerpo de rey, pero la realidad no es esa, la realidad es la que te estoy platicando, esa es la realidad. Entonces son cuestiones realmente culturales que no. Había un maestro, el papá del maestro tenía 92 años, no caminaba, andaba en bicicleta, tenía novia, 87 años la novia, entonces se iba a dejarla así con la bicicleta caminando,
y luego ya se regresaba en bicicleta. ¿Sería? Y durante 2 años decía, en México estar apostado en una cama de que económica, que andando en bicicleta. No. Entonces hay un montón de cosas. Digo, de eso hay una conferencia. Entonces, a ver, no me extendí mucho. Gracias. ¿Preguntas? No. Ayer. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la información. 2 preguntas. Mencionó la técnica de compactación con sal. No sé si es así como suena, de solamente aventar sal o tiene más parte técnica. Tenía un costal de sal de grano, y la aventaba. Y yo eso que hice por un lado, ¿qué está aventando? La aventaba y después solamente regaba. Y por eso se conserva compactado. No había polvo. En el taller del bonsai, pues es de tierra. ¿Por qué? Y hay una gran ventaja, se te caen las herramientas y no se quiebran. Tú puedes meter el árbol adentro del taller y puedes regarlo y se va el agua. Entonces también pues tienes que cualquier cosa que suceda adentro, pues se te cae una herramienta, se te cae algo, o tienes que estar trapeando, ¿sí? Porque barrer, sí. Después de cada árbol que nosotros hacíamos, teníamos que barrer. Pero una vez llegó costal de sal, la aventó en el suelo y regó. No hizo otra cosa más. Tú dices, no, pues ya sacó para compactarlo. No lo hizo. Simplemente, ¿por qué? Pues porque tiene toda una vida compactado ese suelo. Simplemente una forma de mantenimiento. Tal vez tú sí puedes hacerlo, aventar la sal, aventar el agua y compactar con la bailarina esa que se llama, o a mano, con el aparato ese, lo puedes hacer. Pero en este caso, como es un taller y tiene pues, toda una vida ese taller, entonces solamente es cuestiones de mantenimiento. Sal y agua, sal de grano. Ok. Y después de conocimiento que adquirió en trabajos cuando regresó a México, ¿cómo fue su proceso de reinterpretación o conceptualización en jardines que haya realizado? A mí me gusta la cuestión conceptual. Esa es más que nada la cuestión del jardín. El jardín tiene que decirte algo, tienes que transmitir emociones. Eso es muy, muy importante, transmitir emociones. Ustedes como arquitectos ven por un programa arquitectónico y ves ¿cómo se llama? Diferentes factores y empiezan a desarrollar el proyecto. No, lo que yo hago en taller es una cuestión conceptual. Les digo a los compañeros, a los alumnos, dije, a ver, ¿cuál es el concepto? Y te dicen, no, la felicidad, no, que la hermandad, no, que eso. Pero no se ve reflejado en el edificio, no se ve reflejado ¿cómo se llama? En el proyecto, no se ve. Entonces lo que yo hago es empezar un proceso, me meto por el cine, me meto por el arte, las pinturas, las poesías, la música, y vamos sacando conceptos de eso para después les digo, háganse un edificio, háganse un auditorio con esta música, con esta danza, la danza del enojo, porque les paso un video del enojo, se enojan. Yo quiero ver que su edificio que está en una repentina, quiero ver que estén enojados, quiero ver que se enojen ahorita, de hecho el trimestre pasado fue el concepto, fue el taller 2, y en el taller 2 fue las desapariciones. Entonces toda la gente que se desaparece, que salen de su casa y ya no regresan, la gente del narco, los 43 que se desaparecieron y no los encuentran. Entonces el tema fue eso. Entonces uno de los alumnos muy bueno, ¿qué puso? 43 árboles secos. En el proyecto fue una plaza, 43 árboles secos. Y luego puso montículos de arena, de grava. Digo, ¿por qué? Porque es la gente cuando está buscando a los desaparecidos, está aventando la tierra. Y en este caso yo lo estoy poniendo grava. Entonces, así voy conceptualizando, y esa es mi manera de hacer los proyectos conceptuales. A ustedes les cuesta mucho trabajo porque vienen de una formación arquitectónica, en el caso mío es biológica, no tiene nada que ver con la cuestión de diseño. Y cuando yo llego al taller y dicen, ¿cómo yo lo voy a hacer el taller? Pues vamos a ver. Entonces vamos con la cuestión conceptual. Por eso el río Angie, cuando les paso esa imagen, digo, en el jardín que está el agua salada, están las piedras, pues eso
lo interpretaron, lo hicieron, lo echaron en un jardín. Uno también de los proyectos del semestre pasado, una mujer puso una luna, puso un círculo, una fosa común con vidrio para abajo, y le dije, ¿qué es esto? Me dijo, es la fosa común de los desaparecidos, donde van a caer toda la gente allá abajo. Entonces, esa es mi forma de diseñar, y les digo, ese Watanabe tiene la Idabachi, es una semilla en la parte de afuera, abre, y toda la raíz de esa semilla es la iluminación. Búsquenlo en internet, ahí está. Entonces, una forma de conceptualizar. Entonces, lo que yo hice en el bonsai, yo le decía al alemán, yo no vengo a aprender bonsai, no vengo a las técnicas, sí, les dije, cómo podar, cómo fertilizar, cómo cómo hacer las cosas, sí, pero vengo a las cuestiones culturales. Llevo a México, y en la cuestión de la pandemia hago un árbol, una bugambilia chiquita, que tiene solamente muy pocas flores en la parte de arriba, y todas las hojas están tiradas en el suelo, en la parte de abajo. ¿Y cómo le puse? Coronavirus. Está matando el coronavirus a la bugambilia. Un médico me dijo, ¿a poco también les da coronavirus a las plantas? Dijo, pues más eso nos faltaba, pero no, hay otros tipos de virus, pero no les da esa cosa. Pero es la representación mía de la pandemia. Dije, ¿cómo le hago para representar la pandemia en un árbol? Y eso hice, el árbol con las pocas flores rojas que representaba el virus, y estaba matando a las bugambilias, deshojando toda la parte de abajo. Entonces, esa es la cuestión conceptual, y eso es lo que yo hago en los talleres de diseño. Los enseño a conceptualizar. Desde una de las alumnas dice, los maestros dicen que conceptualizamos, pero está ahí, no nos dicen cómo. Entonces yo con puras repentinas de arte, les digo, de todas las artes, del cine, la música, les digo, a ver, tráiganse a lo mejor la música que a ustedes les gusta. No, pues que esta. ¿Por qué? No, pues porque me recuerda a un amor, o me recuerda a mi papá, me recuerda. Pues eso pónganlo en el proyecto. Les digo, los buenos arquitectos son los que transmiten emociones. Hay niveles, les digo, los que siempre hacen las cuestiones funcionalistas. Bueno, el concepto tiene que ver con la función, no les voy a decir que no, pero hay un pasito más adelante, que es la cuestión conceptual. Es el diseño arquitectónico en la cuestión conceptual. Y ves a Calatrava cuando hizo un edificio que se llama el torso, que el edificio estado. Entonces les pongo la foto de una gente, un torso volteado así. Entonces con el mismo torso Calatrava hizo un edificio. Entonces eso es una cuestión conceptual, y esa es mi manera. Entonces el jardín japonés tiene algo de ese conceptual, no les voy a decir que no. Todo es concepto, todo es eso. Entonces a ustedes, ya tengo los de noveno, los que van saliendo, pues ahora van. Digo, a ustedes antes que se vayan, vamos a conceptualizar. Váyanse, aquí hay que ser diferentes, hay que ser diferentes, no empiezan a hacer lo que hacen toda la gente, dice, porque salen carretonadas de arquitectos de aquí, del Ibero, del TEC, donde ustedes quieran, del Poli, y van a competir contra ellos. Entonces yo los voy a hacer que sean diferentes en la forma conceptual, un paso más adelante, una herramienta, y les digo, pueden usarla o no. La usan, van a ser diferentes, van a tener una fortaleza. Entonces les digo, al final les digo, sean cultos, vayan al cine, vayan al teatro, vayan a las exposiciones de arte, si pueden viajar, viajen, sean cultos, no tiene que ver con el dinero, pero sí, lean, hay que leer, hay que hacer esto, pues sean unas personas cultas, que eso como arquitecto y como diseñador, vas a ser otro, vas a brincar a otro nivel, y si tienes la cuestión conceptual, mucho mejor. Ahí me extiendo mucho. Gracias.